Bueno, bien. Bien. Entonces el sentido del olfato reside en la porción superior de las fosas nasales, exactamente en la membrana amarillenta denominada pituitaria amarilla. Entonces recuerden ustedes que en la anatomía del sistema respiratorio alcanzamos a mencionar tanto la pituitaria roja como la pituitaria amarilla. Una es subsecuente de la otra. La pituitaria roja se encuentra a la entrada por las fosas nasales inmediatamente y la amarilla va a estar situada un poco más arriba y va a ser más superior. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? La pituitaria roja hace referencia a una mucosa o un recubrimiento que es muy vascularizado, que permite el flujo de sangre. Es muy sensible a los sangrados, entonces ustedes se han dado cuenta que la sangre por la nariz es muy frecuente en algunos casos. Las personas que sufren de rinitis, alergias, son muy susceptibles de tener sangrados nasales frecuentes. ¿Listo? Por encima de esa pituitaria roja vamos a tener la amarilla. Ella es la encargada de la recepción olfativa. ¿Listo? Son esas células especializadas que ya dijimos que se llamaban células olfatorias, ¿sí? Hacen parte del primer par craneal, que también es el nervio olfatorio, y que a través de la cintilla olfatoria van a alcanzar la corteza cerebral. En todos los sentidos pasa lo mismo. Nosotros recibimos las señales del mundo exterior y lo convertimos en señales nerviosas, ¿sí? Entonces, la luz la recibimos en forma de haces luminosos y la convertimos en una información nerviosa por el nervio óptico. En el caso del olfato es lo mismo. Las sustancias odoríparas o aromáticas las recibimos por la nariz y las vamos a convertir en información nerviosa a través de la cintilla olfatoria. ¿Listo? Entonces, cada fosa nasal se divide en dos partes, la anterior y la posterior. La anterior es la que está cubierta por la membrana del epitelio olfativo y la posterior recubierta por la mucosa nasal, que es donde vamos a encontrar los receptores olfativos que permiten captar los olores. Recuerden también que las fosas nasales están divididas por una membrana intermedia denominada el tabique nasal, ¿cierto? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Todos me siguen, todos escuchan, ¿cierto? Bueno, bien. Continuemos. Bueno. Vamos a hablar entonces de la estructura de nuestra anatomía nasal. Tenemos las aberturas nasales que están, recubiertas por dentro de la piel, son las fosas nasales como tal, y tenemos la pituitaria, que es de color rojo y de color amarillo en la parte más superior. Acá en esta imagen claramente no se diferencia el rojo del amarillo, pero en la imagen siguiente sí. Entonces tomen nota de esto y ya pasamos a la siguiente imagen, por favor, para explicarles cómo funciona exactamente este mecanismo de los nervios que van a recibir, o las células o los receptores que reciben el olor. Bien. Entonces, fíjense que tenemos obviamente nuestra entrada a las fosas nasales e inmediatamente nos vamos a encontrar con la pituitaria roja.
Es un revestimiento muy vascularizado, tiene arterias, venas, es el que se inflama y se congestiona, ¿sí? Es el que calienta el aire que proviene del exterior, es el que calentamos para poderlo llevar a nuestros pulmones a una temperatura corporal. Aquí es donde se van a dar todos los filtros de barrera y protección contra partículas infecciosas, bacterias, hongos, virus, parásitos y demás. Y inmediatamente por encima vamos a encontrar la pituitaria amarilla. ¿Listo? Esa pituitaria amarilla tiene las características de que es donde vamos a encontrar las raíces nerviosas de las células olfativas. Esas raíces nerviosas son unas células bipolares, quiere decir que tienen conexión nerviosa acá y tienen conexión nerviosa al otro lado donde termina. ¿Ya? Acá tenemos un hueso que ya lo hemos mencionado en la anatomía, que se llama el esfenoides. Ese hueso, el que tenía la silla turca, ¿recuerdan? Ese esfenoides tiene una lámina acá, horizontal, que se llama la lámina cribosa del esfenoides. Lámina cribosa porque está conformada por una serie de túneles por donde pasan esas células nerviosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi que en la totalidad de este hueso vamos a tener unas comunicaciones entre esta cavidad y el cerebro, ¿ya? Entonces, esa lámina cribosa deja el paso o permite el paso de las células que van a formar una, una unidad olfatoria que se conoce como el bulbo olfatorio. Es una estructura. El bulbo olfatorio es esta estructura que termina en una colita que se llama el nervio olfatorio. Este bulbo olfatorio es el que va a hacer las veces de captar esos estímulos odoríparos y convertirlos en estímulos nerviosos. ¿Sí? Entonces, es como la unidad funcional de nuestro sistema olfativo. El ¿Captan los qué, bulbo profe? olfatorio. Dime. ¿Captan los qué? Los estímulos aromáticos u odoríferos, como quieran llamarlo, se captan en partículas que vienen en el aire, ¿cierto? Y las convierten en estímulos nerviosos. Se llama el bulbo olfatorio. Ese bulbo siempre lo van a reconocer porque prácticamente descansa sobre ese hueso y tiene esa forma característica que parece como que les parece a ustedes, como un pepino con una cola o algo así. Sí, tiene una morfología muy sui generis. Siguiente, otra imagen anatómica, otra forma de representarlo. Fíjense que tiene como su cuerpo, como si tuviera sus extremidades aquí abajo que vienen a ser las células olfativas, el bulbo olfatorio y el nervio olfatorio, que es la colita de acá, que ya se va para el cerebro. ¿Sí? La anatomía sigue siendo la misma, fosas nasales, los cornetes, la pituitaria roja, la pituitaria amarilla acá arriba, todo lo mismo. El hueso del etmoides, su lámina cribosa, en fin. Bueno, una imagen un poco más acertada o más fácil de entender. Las partículas ingresan, suben hacia la pituitaria amarilla, se van a encontrar con esas células que atraviesan el hueso, que se llaman células olfativas, y van a formar el bulbo, ¿cierto? Y en el bulbo se forma el nervio olfatorio. Esta misma imagen la graficamos acá, y ahí están las estructuras. La célula olfatoria sube, se une al bulbo olfatorio, atraviesan el hueso. ¿Sí? Nada nuevo. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Más o menos? ¿Preguntas? Bueno, es importante esta parte de la anatomía, pues aquí es donde se da el intercambio de
del estímulo aromático a nervioso. ¿Listo? Vamos a hablar entonces del bulbo olfatorio. ¿Qué es el bulbo olfatorio? Es una región del cerebro de los vertebrados en la cual se interpretan las aferencias sensoriales de las terminaciones nerviosas de los receptores estimulados por olores. Entonces, a ese nivel del bulbo, que es esa estructura que descansa sobre el hueso etmoides, es donde van a llegar todas esas terminaciones nerviosas y es donde se va a hacer esa transición del estímulo de olor a estímulo nervioso. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y nuestro tabique nasal, que ya lo había mencionado ahorita, que es esa estructura de la nariz laminada que está en la parte media de la pirámide nasal y que es la pared de las fosas, la que la divide en derecha e izquierda. ¿Listo? Nuestro tabique nasal. Muy bien. Continuamos. Profe, qué pena Entonces, que me hace un favor, le devuelvo un momentico. claro, hermano. Me avisas, por favor. Listo, profe. Bien, entonces insistimos con esa imagen, es la imagen o una de las imágenes principales, la del bulbo. ¿Listo? Ese bulbo olfatorio que termina convirtiéndose en el nervio olfatorio. Entonces es simplemente una transición, como les digo, todo lo que viene en forma física, química, ¿sí? Se convierte en nervioso. Ese estímulo de olor lo tenemos que transformar y convertirlo en un estímulo nervioso para que pueda llegar a ser analizado por el cerebro. Aquí están las células olfatorias, está el hueso, está el bulbo y está el nervio. Listo, tal cual. Ese es el detalle del bulbo olfatorio. Entonces, decimos que el sentido del olfato es capaz de desencadenar en nuestro organismo reacciones como abrir el apetito, eliminar el apetito, generar recuerdos de ciertos momentos o de personas especiales, reacciones físicas y muchas otras cosas. Entonces, obviamente, si va uno por la calle y percibe un olor de comida agradable, pues seguramente le va a generar abrir el apetito o antojarse, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, si uno va a comer algo y le nota un olor desagradable, pues también se le puede quitar el apetito, ¿sí? Para eso funciona o así funciona nuestro sentido del olfato. También nos permite remembrar cosas de eventos pasados, ¿sí? Dependiendo de muchas situaciones o de personas especiales, ¿cierto? Muy bien. Continuamos. No sé si ya revisaron, igual la presentación ya la tenemos en la plataforma, ¿listo? Continuamos. Las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios que se encuentran en la parte de atrás de la nariz. Nuevamente lo mismo. En esto nos vamos a detener, ya lo hemos visto durante la presentación. Bueno, seguimos hablando del olfato.
Al igual que el gusto es un sentido químico, entonces está mediado por quimiorreceptores, ¿cierto? A estos dos sentidos específicamente se les denominan sentidos químicos. Con la diferencia de que en el sentido del olfato funciona a distancias mucho más largas que en el sentido del gusto. ¿Sí? Nosotros para percibir olores pues no necesitamos tener contacto con la fuente, mientras que en el gusto sí necesitamos estar en contacto directo con la fuente que nos proporciona el sabor, ¿cierto? Esa es la única diferencia. De resto, pues son sustancias químicas. Estos sentidos llegan a perderse temporalmente cuando una persona está con un resfriado, con una membrana mucosa inflamada, y por eso no se van a percibir olores o sabores, no se van a distinguir de manera adecuada. Entonces, cada que uno tiene una gripa, muy seguramente pasa que vamos a perderle tanto el olor como el sabor a ciertas sustancias, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? Claro. Muy bien. Entonces, digamos que esas son otras características de estos sentidos. El olor lo podemos percibir a una distancia importante, mientras que el gusto sí necesitamos tener un contacto directo con la fuente. Muy bien. Traten de resumir los conceptos y escriben lo estrictamente básico, ¿listo? Hoy por hoy, aunque hemos perdido gran parte de nuestro instinto olfativo, distinguimos millones de olores diferentes y más de 1000 genes de nuestro ADN se ocupan de esta tarea. Entonces, imagínense, millones de olores diferentes pues se perciben, ¿sí? Lo que pasa es que hay unos estudios que determinaron unos olores primarios, así como en el caso de los colores, que existen unos colores primarios. En el olfato también existen unos olores primarios. Esos olores primarios son 7 inicialmente y ya posteriormente hicieron como una reestructuración de esos análisis y terminaron en 12 olores. Bueno, la memoria es capaz de percibir hasta 10.000 aromas distintos, aunque únicamente es capaz de reconocer 200 olores. Eso lo ha explicado una psicóloga llamada Silvia Álava, quien afirma que al oler estimula el sistema límbico, que es un complejo conjunto de estructuras cerebrales que procesa las respuestas fisiológicas a los estímulos emocionales. Eso quiere decir que si nosotros tenemos el contacto con un olor que ya hemos conocido, pues vamos a tener un estímulo en esa área límbica de nuestro cerebro y es la que nos va a generar una emoción. Emociones como la tristeza, como la ira, como, bueno, ustedes saben cuáles son las emociones, ¿cierto? Eso. Y ese tipo de respuestas están mediadas por nuestro sistema límbico. ¿Listo? Entonces, muchas veces desencadenar emociones a través de estímulos como el olfato, pues es muy sencillo. ¿Sí? Aquí vamos a tener nuestro sistema límbico. Aquí donde les estoy mostrando con el láser. En la base del cerebro, donde estaría descansando sobre el hueso etmoides, vamos a tener el bulbo olfatorio. Aquí lo vamos a ver. Esa es una de las estructuras del sistema límbico y es una parte muy antigua del cerebro. ¿Listo? De ahí, el nervio óptico va a llegar a dar una vuelta por todo el sistema límbico pasando información. Entonces, él pasa al bulbo olfatorio y a otras estructuras del sistema límbico. Y a partir de ahí es que se generan las emociones derivadas de este estímulo. Bueno, entonces tomen nota del sistema límbico.
Bien. Yo les hablaba entonces en principio de que los receptores de olor son sensibles a los olores primarios, ¿cierto? En los años 50, un científico llamado John Amoore propuso su teoría de que existían 7 tipos de olores primarios y que los demás olores eran una combinación de estos. Esos 7 olores primarios son los siguientes: el alcanfor, el almizcle, el éter o productos de limpieza, el floral o las flores, el mentol o el olor a menta, el acre o vinagre y por último el fétido o podrido. ¿Listo? ¿Ya tomaron nota de los 7 primarios? ¿Todos? Bien. Continuemos. Listo. Sin embargo, en estudios recientes de los científicos de las universidades de Bates y Pittsburgh, analizaron 144 olores y llegaron a la conclusión de que las percepciones olfativas pueden clasificarse en, aquí no son 10, sino 12 categorías mínimas. ¿Listo? 12 categorías mínimas. ¿Cuáles son? Las siguientes. Las 12 categorías identificadas son estas: el fragante floral, que está dentro de los primarios, el leñoso o resinoso, el frutal no cítrico, el químico, el mentolado, el refrescante, el dulce, el quemado, el ahumado, el cítrico, el podrido y el acre o rancio. Estos serían como las últimas categorías identificadas para clasificar los olores. ¿Listo? Bien. Continuemos. Entonces, según ellos mismos, según los científicos, es probable que cualquier olor natural sea una mezcla compleja o una combinación de estas categorías. Las personas recuerdan hasta el 35% de lo que huelen, pero solamente el 5% de lo que ven. Entonces, según la misma psicóloga que dirigió el estudio, pues los olores y las emociones, en el que participaron 1.000 sujetos de ambos sexos entre 25 y 45 años. Entonces ella llegó a esa conclusión, que un porcentaje más grande recuerda lo que huele y un porcentaje mucho menor solamente lo que ve. Esto es más dato informativo. Vamos a continuar, nos vamos a detener en esto. 4 de cada 10 personas asocian un perfume con alguien y 1 de cada 3 señala que existe una relación directa entre dicho perfume y el recuerdo de ese sujeto. Ese es como el ejemplo más común siempre que hablamos de experiencias sensoriales. Entonces, el olor o el perfume de un individuo. Esa retentiva y el olfato pues comparten algunas zonas del cerebro. ¿Sí? Vamos a definir entonces algunos términos relacionados con nuestro sentido del olfato. Entonces, ¿qué significa anosmia, muchachos?
Ni idea. Natalie, nada. Lady. Divian. No. Dime. ¿Nadie? Bueno. Dime. ¿La falta de olfato? Muy bien, la ausencia. La ausencia del olfato. La ausencia del olfato se denomina anosmia. A quiere decir sin olfato. ¿Listo? Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué significará la hiposmia? Profe, la hiposmia dice que es el trastorno del sentido del olfato que resulta en la reducción parcial de la capacidad de percibir olores. Muy bien. Y en términos cortos es la disminución del olfato, ¿cierto? Parosmia. La parosmia hace referencia a no diferenciar un olor de otro o a confundirlo. ¿Listo? La fantosmia. ¿A qué le suena? Es como imaginar el Alucinación olor. olfativa. Eso. Es como el fantasma, pero en olor. Es una alucinación olfativa, es un olor que sentimos que estamos percibiendo, pero que realmente no existe, ¿cierto? Muy bien. Y por último, la cacosmia. La cacosmia hace referencia a la sensación de percibir todo el tiempo un olor desagradable. Entonces todo nos huele mal. Todo el tiempo estamos percibiendo olores desagradables. Eso puede pasar, se llama cacosmia. Bueno, preguntas, muchachos. Entonces, hacemos un breve resumen del olfato. Decimos que es un sentido quimiorreceptor porque se limita a recibir estímulos de sustancias químicas que vienen dispersas en el aire o en el ambiente, denominadas aromas. Entonces son aromáticas u odoríparas, ¿cierto? U odoríferas. Ellas ingresan por nuestro sistema respiratorio en las fosas nasales y esa información química se va a convertir en información nerviosa a través de una estructura específica, que son las células receptoras denominadas células olfativas, que llevan la información a una estructura denominada el bulbo olfatorio, que descansa o reposa sobre la lámina cribosa del hueso etmoides, y que este bulbo olfatorio es el encargado de convertir y transportar ese estímulo oloroso en estímulo nervioso. ¿Por dónde lo transporta? A través de un nervio que parte de él y que se llama el nervio olfativo. ¿Hacia dónde se va? Hacia la corteza límbica, que es donde se van a generar las emociones derivadas de ese olor. ¿Quedó claro más o menos el concepto? Bueno, muy bien. Entonces, inmediatamente después del olfato vamos a hablar del otro sentido químico,
El otro sentido químico que está realmente muy ligado al olfato se llama el gusto, ¿cierto? Entonces empezamos diciendo que el gusto es el sentido que nos proporciona información sobre la naturaleza química de los alimentos. ¿Cómo captamos esa información? A través de su órgano principal. El órgano principal del sentido del gusto pues va a ser nuestra lengua. Y para eso va a tener unos receptores específicos llamadas las papilas gustativas. ¿Listo? La lengua es un músculo que se encuentra ubicado en nuestra cavidad oral, que es muy móvil, que tiene unas funciones específicas, pero dentro de esas tiene la función de el sentido del gusto. La sensación que un alimento produce en el sentido del gusto se llama sabor. Y el gusto actúa por contacto de sustancias químicas solubles con la lengua. Obviamente son solubles a través de nuestras glándulas salivales, ¿cierto? Bien, continuamos. Entonces, vamos más o menos a decir que la lengua es un órgano en número de 1, o sea, impar y único, que se encuentra ubicado en la línea o en el eje medio de nuestro cuerpo, que tiene una base posterior y un vértice anterior, de una forma piramidal o triangular, que tiene una superficie superior y una superficie inferior. A esa superficie superior se le conoce con el nombre del dorso también, dorso de la lengua. La cara superior de la lengua también se llama dorso de la lengua. Es un músculo, toda su estructura es muscular, está revestida por membranas y tiene una disposición y una formación de esas células receptoras llamadas papilas gustativas, ¿cierto? Esas papilas gustativas, pues ya vamos a ver sus funciones específicas. El órgano de la lengua podemos decir que tiene funciones distintas. ¿Cuáles son las funciones más importantes? Bueno, el gusto como tal, en el sentido del gusto, pues es una de sus funciones. Otra función de la lengua, ¿quién me la dice? Sensibilidad a alimentos. Sí, Alimentos. lo del alimento tiene que ver con el sentido del gusto, ¿cierto? Una función, muchachos, discúlpenme en un segundo, qué pena con ustedes. Bien, volví. Entonces, aparte de Jefferson, ¿quién me da otra idea de cuál sería una función adicional de nuestra lengua? ¿Para qué, Natalie? Para la pronunciación.
Eso, es un órgano de la fonación o del lenguaje o del habla. Siempre que nosotros emitimos sonidos del lenguaje, tenemos que hacer movimientos con la lengua, ¿cierto? Para la deglución, claro, o sea, cuando nosotros pasamos el alimento, lo deglutimos, lo ingerimos, también utilizamos la lengua como mecanismo de en la masticación también lo utilizamos para mezclar el alimento. ¿Listo? Entonces, está situado dentro de la cavidad bucal, es un órgano musculoso, impar y simétrico. La mucosa lingual es como la membrana que va a recubrir la lengua, se llama mucosa lingual, y la recubre en toda su extensión. ¿Listo? Y tiene la función de masticación, de deglución y la articulación de palabras, como lo dijo Natalie. ¿Listo? Esas van a ser las funciones o unas de las funciones más características de la lengua. ¿Listo? Bien. Entonces, también va a tener sus receptores. Ellos están distribuidos a lo largo del dorso de la lengua, también en las caras anteriores, anterior y posterior, de la epiglotis, la pared posterior de la faringe, en todo el velo del paladar y en los pilares anteriores. En todo lado vamos a tener receptores, excepto en la úvula. ¿Cuál es la úvula? ¿Cuál? La campanita. Muy bien, la campanita que tenemos allá colgando cuando abrimos la boca. La úvula palatina. Muy bien. En esa estructura es la única parte que no va a tener receptores para el sabor. ¿Listo? Se encuentran en relación con las papilas fungiformes, foliadas y caliciformes de la lengua, pero no con las filiformes. Estos nombres, fungiforme, foliada, caliciforme y filiforme, los reciben no por su función, sino por su forma. Entonces, según la forma que tienen esas papilas, reciben estos nombres: caliciformes, filiformes, foliadas y fungiformes. Los corpúsculos gustativos están formados por células epiteliales de sostén. Recuerden que los tejidos de sostén son tejido conectivo que se encuentran en toda la superficie o en toda la extensión de nuestro cuerpo y siempre las vamos a encontrar en todos los espacios extracelulares, uniendo tejidos, uniendo células y nos van a dar eso, soporte o sostén. Bien. ¿Continuamos? Sí. Entonces, según su forma se conocen tres tipos de papilas gustativas: las fungiformes, las caliciformes o lenticulares y las filiformes o cónicas. Cada una está dispuesta en una porción específica de la anatomía de la lengua. Las caliciformes, por ejemplo, se encuentran aquí en la parte posterior. ¿Sí? Las fungiformes van a estar hacia los lados en los bordes de la lengua. Las filiformes van a estar al interior del dorso de la lengua. Esa va a ser su localización anatómica. Y cada una de ellas va a percibir ciertos sabores específicos.
Entonces, fíjense cómo sería la anatomía vista desde una vista superior. Este es el dorso de la lengua. ¿Cómo sería un corte a este nivel? Donde vamos a encontrar una estructura que se llama el botón gustativo. Los botones gustativos se les denomina botón porque tienen la forma de un botón de una flor, ¿cierto? Más o menos. Son unas células agrupadas, digamos que de esa manera, a manera de botón. Y el botón viene a ser para la lengua como el bulbo olfatorio viene a ser al olfato. Entonces va a ser esa estructura encargada de convertir los estímulos químicos en estímulos nerviosos. Entonces acá tiene que quedar claridad en eso. La estructura encargada de convertir el estímulo químico en estímulo nervioso en la nariz es el bulbo olfatorio, ¿cierto? Y en la boca, en la lengua, la estructura encargada de convertir ese estímulo químico en estímulo nervioso es el botón gustativo. Entonces el botón gustativo va a estar en las capas más internas de la lengua y son simplemente células que reciben la información, la procesan y la convierten en información sensorial o nerviosa, que es la que va a llegar al cerebro. ¿Preguntas? Bueno. El detalle de un botón gustativo, entonces, fíjense que este es el dorso de la lengua, aquí van a estar las papilas gustativas. Vamos a percibir los estímulos químicos a través de las papilas y ellas van a tener su botón gustativo en sus paredes. Ese botón gustativo va a ser esta estructura o va a ser esta estructura que ven acá. Y tiene sus terminaciones nerviosas. Entonces lo importante de ese botón gustativo es que nos quede claro que es la unidad principal para convertir el estímulo químico en nervioso. Bueno. Las zonas gustativas. Las papilas se agrupan en áreas sensibles a los sabores. Quiere decir que existen ciertas zonas en la lengua, cada una específicamente diseñada para percibir distintos sabores. Los componentes químicos de las comidas que ingerimos estimulan a los receptores de cada una de estas zonas y los nervios van a transmitir estos impulsos al cerebro. El sentido del olfato también nos va a añadir información. Quiere decir que cuando nosotros estamos comiendo, muy seguramente también estamos oliendo lo que nos estamos comiendo, ¿cierto? Entonces, por eso ese par de sentidos están muy ligados entre sí. Bien. Esto ya lo vimos. Vamos a seguir la captación del sabor. Lo mismo, fíjense la localización estructural del botón gustativo. Las fibras de nervios mandan información desde los botones gustativos hasta el cerebro. Entonces, dichas fibras nerviosas son también diferencialmente sensibles a los 5 sabores básicos, aunque reaccionan mejor a uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque cierta zona de la lengua esté específicamente hecha para percibir el sabor dulce, no quiere decir que no tenga la capacidad de percibir otros sabores, pero pues no lo va a hacer con la misma efectividad. Sin embargo, sí están capacitadas para reaccionar a un sabor diferente.
Bien. Continuamos. Entonces, fíjense las localizaciones más comunes de nuestros sabores. En la punta de la lengua se ha descrito que percibimos los sabores relacionados con el dulce. Hacia los bordes, en la parte lateral y anterior de la lengua, entonces vamos a percibir el sabor salado. Inmediatamente después, en la parte lateral y posterior, vamos a percibir los sabores ácidos. Y en la parte más posterior de la lengua y en su dorso, es donde vamos a tener las células caliciformes o cónicas que nos van a dar la percepción del sabor amargo. Estos son los sabores aceptados, aunque ahora se descubrió un nuevo, o se documentó un nuevo sabor, que es el llamado umami. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Umami es esta zona. Entonces está el dulce, está el salado, está el ácido en verde, está el amargo acá atrás y en toda la mitad de la lengua un sabor conocido como umami. El umami es como el sabor de los asados, como el de la carne, como el del ají, es un sabor similar. ¿Listo? Umami. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ahí, Lady, Claudia, Vivian, José. ¿Nada? ¿Todo bien? Todos al día. ¿Sí? Bueno. En esta imagen que tenemos acá, podemos fácilmente determinar que cuando nosotros vamos a comer, utilizamos ciertas herramientas. La impresión visual es importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de los ojos nosotros vamos a ver y hacernos una idea de cuál va a ser nuestro alimento, ¿cierto? Y pues obviamente eso es importante. ¿Por qué? Porque pues uno se da cuenta de qué tan llamativo es, de su preparación, de su cocción, de si está crudo, si está bien cocinado, en fin, cualquier característica dependiendo del alimento. Adicional a eso, utilizamos el sentido del olfato y pues lo mismo. Si en este caso que tenemos el ejemplo de la hamburguesa, pues vamos a percibir el olor de la carne, ¿sí? El aroma característico de la carne con el queso y las salsas y demás, ¿cierto? Y tanto la impresión visual como la olfativa, pues son las que nos van a generar el gusto. Ya vamos a probarlo y vamos efectivamente a coincidir en que así como se ve y huele, pues así sabe, ¿cierto? Pero si en alguno de estos primeros pasos la cosa se complica, pues seguramente al probarlo va a estar igual, ¿cierto? Si no tiene buen aspecto y tampoco tiene buen olor, seguramente no va a tener un buen sabor, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. El conjunto de sensaciones que vamos a tener a la hora del sabor de los alimentos. Intervienen todas esas cosas. Entonces, vamos a tener los receptores del gusto y del olfato muy ligados porque son receptores químicos. Entonces, el aroma y el sabor van a estar muy ligados y van a estimular ¿qué? Nuestra corteza límbica.
¿Listo? La impresión visual. Bien, muchas veces hasta el oído, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno está fritando algo, pues el color, el sonido que genera el aceite, la paila, cuando se está friendo, todo ese tipo de cosas intervienen a la hora de alimentarlos. ¿Sí? Ya les dio hambre. Ya apenas, no, pero bueno, ya ahorita, dependiendo si terminamos rápido, los dejo ya comer. Bueno. Recuerden que en las clases tenemos 15 minutos de receso. Entonces los dejamos para el final de la clase. Más bien. ¿Sí o no? Bien. Vamos entonces a definir unos términos. Sin ayuda del doctor Google. Entonces, ¿quién me dice que es ageusia? ¿Quién digo yo? La ausencia del sabor. Exactamente, muy bien. Entonces, a quiere decir sin o ausencia. No le tomamos ahora nada. Disgeusia. ¿A qué haría referencia? La disgeusia, señor. Al alimento que no va al gusto. Disgeusia es como más bien no distinguir los sabores, ¿sí? Entonces que nosotros probamos algo que nos debe saber a tal cosa, pero no sabe a otra. Es un no distinguir sabores exactamente. Hipogeusia. Que se distinguen solamente algunos sabores. O sea, no sé. Sí, es como una disminución en ese sentido. Disminución del sentido. Bueno, ¿qué es una glositis? Eso ya es un trastorno no de sabor, sino del órgano. Como una inflamación, profe. Sí, señor. ¿De qué? ¿Inflamación aguda? Aguda, pero ¿de qué órgano? De la ¿La lengua. lengua? Eso, de la lengua. Muy bien. La inflamación de la lengua se llama glositis. Bueno, entonces, por favor, muchachos, los quiero escuchar. Díganme si van bien, si realmente es que están muy cansados. No los he escuchado hoy mucho. Estamos poniendo cuidado, profe. Ah, ¿cómo? Perdón. Estamos atentos poniendo cuidado, escuchándolo. Sí, súper concentrados, profe. Ah, bueno. Yo espero. Imagínense que ahora van a poner disque a grabar las clases, ¿no? Ah, eso veo que está Sí. grabando, profe. Sí. Sí, exacto. Pues eso debimos haberlo hecho desde el principio para que de pronto Jefferson se hubiera apoyado en las primeras clases y asimismo también lo Ay, hubiera sí, hubiera podido, sido súper bueno, sí, profe. sí, y Divian hubiera podido también haber por lo menos escuchado las barbaridades que decimos nosotros. Pero bueno, bien. Pero bueno, esa es la idea de la grabación, no es por otra. Bueno, lo que sigue o lo que nos queda de esta clase es hablar de nuestro sentido del tacto. En esto, pues lo que yo considero que vamos a hacer es más bien como un repaso, porque ya prácticamente nosotros hemos hablado de la piel como tal y del tacto cuando hablamos del sistema tegumentario, ¿cierto? Entonces, esta parte de la clase va a ser más bien complementaria a lo que ya tenemos y va a ser también, pues, más a manera de repaso. ¿Listo? Entonces vamos a definir términos, vamos a decir que el sentido del tacto es el encargado de la percepción de los estímulos que incluyen el contacto y la presión
la temperatura y el dolor, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese órgano sensorial? Pues el órgano más grande de nuestro cuerpo humano, que dijimos que era la piel. A través de la piel vamos a tener toda la percepción de esos estímulos externos. Dolor, frío, calor, presión, contacto y demás. Muy bien. Entonces podemos decir nuevamente y definimos que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano en área superficial y peso. En adultos, la piel cubre un área de casi 2 metros cuadrados, pesa 4.5 o 5 kilogramos. Quiere decir que es casi el 16% de la totalidad de nuestro peso, ¿cierto? De la totalidad del peso. Su grosor puede variar entre 0.5 milímetros en los párpados, por ejemplo, y hasta 4 milímetros de grosor en la zona de los talones del pie. Sin embargo, gran parte del cuerpo en la mayoría de la parte del cuerpo es de 1 a 2 milímetros. ¿Listo? De 1 a 2 milímetros. Bien. Esto también ya lo vimos. Lo vamos a hacer recordar. ¿Cómo se llaman los receptores del tacto? Lean rápido. Papilas gustativas. No, señor, esas son las del gusto. En el tacto, los receptores del tacto son Corpúsculos. los corpúsculos. Muy bien, entonces, el sentido del tacto está localizado inmediatamente debajo de la piel, de todo el cuerpo. En esta zona existen un tipo de formaciones nerviosas llamadas corpúsculos táctiles. Sus receptores sensoriales se denominan corpúsculos y estos se encuentran resguardados en cápsulas de tejido conjuntivo y distribuidos entre las distintas capas de la piel. Entonces ya las habíamos visto. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Cuáles? La dermis, la epidermis. Dermis, epidermis y hipodermis. Esas son las capas, muy bien. ¿Y cuáles son los corpúsculos? Menciónenmelos. No me acuerdo si son los de los vellos. ¿Cuáles? Creo que hay unos que son los de los vellos, ¿no? ¿No? Sí, Natalia, de pronto sí, pero es que casi no te escucho. Es que tu micrófono no te ayuda mucho. Bueno. Los corpúsculos de Meissner, Pacini, Ruffini, Merkel. ¿Ya? ¿Se acordaron? Ah, sí, claro, profe. Oye. Aquí están, muchachos. Estas estructuras nerviosas, estas estructuras nerviosas, estas estructuras nerviosas, estas de acá. Y hay unas que no tienen nombres raros, sino que simplemente se llaman terminaciones nerviosas libres. Fíjense que las terminaciones nerviosas libres, que son las que yo estoy señalando con el láser, van a dar casi que hasta la superficie de la piel, ¿sí? Esas son específicas para una sensación que se llama dolor. ¿Listo? Nosotros no vamos a sentir dolor ni por Meissner, ni por Pacini, Ruffini, Krauss, nada de eso. Solamente por unas terminaciones nerviosas libres. ¿Listo? Las otras van a tener cada una, pues, una función específica. Seguimos. Aquí van a estar. Entonces, fíjense, terminaciones libres. Aquí está la imagen. Llegan hasta las células de la superficie
¿sí? Acá es donde vamos a tener ese corte que estamos viendo ampliado y son estas que vienen acá con sus respectivas ramificaciones. ¿Sí se distinguen bien, cierto? Esas son las de dolor y nada más que dolor. Luego vamos a tener aquí abajo, en este corte que vamos a hacer, la imagen ampliada de un corpúsculo denominado corpúsculo de Vater o Pacini. Los corpúsculos de Pacini son los que nos van a permitir percibir las sensaciones de la presión. Las presiones que ejercimos contra superficies las vamos a sentir a través de los corpúsculos de Pacini. Bien. Luego vamos a tener una imagen de otra célula nerviosa receptora que se denominan los corpúsculos de Krauss. Esos corpúsculos de Krauss nos van a dar información sobre sensaciones relacionadas con el frío. En ese orden de ideas, esta del frío, ¿qué tipo de receptor es? Quimioreceptor, fotorreceptor. La del frío. ¿Quién dijo yo? Termorreceptor. Termorreceptor, sí. Muy bien, muy bien. Entonces son termorreceptores porque están relacionados con las temperaturas, el frío y el calor. Hay dos termorreceptores, los corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini. Los de Ruffini nos detectan el calor y los de Krauss nos detectan el frío. Aquí vamos a tener la imagen de cómo sería un corpúsculo de Ruffini. Y por último, el corpúsculo de Meissner, que es un corpúsculo de contacto, más que todo para sensibilidad fina, ¿sí? Va a estar en zonas o en ubicaciones donde nuestros sentidos van a ser un poco más agudizados. Entonces, ¿cuáles son los sitios de la piel que ustedes consideran más sensibles a estímulos táctiles? ¿Cuáles consideran ustedes? El cuello, Bien, el cuello puede ser El una. cuello, planta la de espalda, los pies, La espalda, la planta de los pies, Palmas. las palmas de las manos y las plantas de los pies. ¿Sí? el sobaco, Sí, pero más que eso, entonces la parte de las glándulas mamarias, de los pezones, ¿sí? Y la zona genital. Esas son zonas muchísimo más sensibles a estímulos táctiles o de contacto. ¿Listo? Entonces ellas van a estar provistas de muchas células receptoras del tipo del corpúsculo de Meissner. ¿Cierto? Bien. Y el cuello, dijo Natalie. Muy bien, también. Seguimos. Los receptores táctiles, entonces, los corpúsculos de Meissner, que los acabamos también de mencionar, pues ellos nos permiten darnos cuenta de la forma, tamaño de los objetos y discriminar entre suave y áspero. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos el ejercicio de colocarnos una venda en los ojos, pues podríamos fácilmente determinar que vamos a manipular un oso, ¿cierto? De peluche. A ustedes les pasan el oso de peluche y les ponen el ejercicio de tocarlo, manipularlo y ver hasta qué punto ustedes pueden reconocer de qué se trata. Y seguramente fácilmente van a darse cuenta de que estamos hablando de un oso de peluche. Pero si al contrario les pasamos una superficie áspera como esta, también ustedes pueden determinar por el tacto que se trata de un estropajo, ¿cierto? Eso. Entonces, fíjense que también ciertos sentidos agudizan otros, o la ausencia de algún sentido pues nos agudiza los demás. Bien. En el caso de los corpúsculos de Pacini,
Ellos nos determinan el grado de presión que sentimos y nos permite darnos cuenta si los objetos son duros o son blandos. ¿Listo? Objetos duros y objetos blandos. Eso lo determinan los corpúsculos de Pacini. Ellos son los que nos permiten la presión. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bien. Los receptores táctiles, los de Ruffini, perciben los cambios de temperatura relacionados con el calor. Especialmente sensible a estas variaciones es la superficie de las manos. A través de las manos casi siempre es que terminamos sintiendo el calor. Tocar la plancha y ya se calentó, tocar la olla si ya se calentó, en fin, ese tipo de cosas requieren de los corpúsculos de Ruffini. Siguiente. Los de Krauss, entonces, son lo contrario. Son los que nos van a registrar la sensación de frío cuando estamos en contacto con una superficie que tenga una temperatura menor a la de nuestro cuerpo. Muy claros los conceptos, esto no tiene mayor complique. Y las terminaciones nerviosas libres. Recuerden, estas están ubicadas casi que en la superficie de la piel, están ampliamente distribuidas en todo el cuerpo y nos permiten percibir el dolor, y solamente el dolor. Entonces estas no tienen nombres de ningún apellido. Pacini, Ruffini, Meissner, sino simplemente son terminaciones nerviosas libres. Bien. ¿Preguntas? Yo los veo como muy cansados ustedes hoy. ¿O seré yo? Sí, también. Bueno. Para terminar, entonces vamos a definir términos. ¿Qué es la analgesia? Algo que Ausencia del tacto. ¿Ausencia de qué? Del tacto. No. No sentir, el no sentir. No sentir qué. Nada, ninguna superficie. dolor, Como cuando No. no está anestesiado, básicamente. No, anestesia es otra cosa. Mira, este es el último término que vamos a definir, la anestesia. Analgesia es no sentir qué. Dolor, muy bien. Cuando ustedes les formulan un analgésico es para quitarles el dolor. Hiperalgesia. sentir mucho dolor, no. Sí, Mucho dolor. sí, Sí, sí. mucho dolor, Un sí. dolor exagerado. Sin miedo, sentir mucho dolor. Y la hipoalgesia, pues, obviamente. Sentir poco por dolor. Bueno, para las escalas del dolor existe algo que se llama el umbral del dolor, ¿sí? O el umbral de resistencia al dolor. Todas las personas de manera individual tienen un umbral al dolor. Entonces, lo que para mí puede ser muy doloroso, de repente para algunos de ustedes no, ¿cierto? Y viceversa. Dicen que las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor que los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Sí, Cierto. ¿cierto? Sí. Bueno, sí, es muy probable, pues, de hecho, a ustedes les han generado, les han dejado tareas mucho más difíciles que a nosotros, ¿sí? Entonces, en razón a eso, como el cargar un bebé, el tener un parto, ese tipo de cosas, obviamente son
son cosas de mucha responsabilidad. Y el dolor que se genera en una situación de esas, como en el nacimiento de un hijo, es un dolor bien importante, ¿cierto? Sí, ¿Quién dijo sí? por acá, profe. Sí. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente son buenas experiencias finalmente. ¿Qué son parestesias? Dice que la sensación de Hormigueo hormigueo en los o pies y las pinchazo. manos. Ujú. Entonces es la sensación de hormigueo, sí. Generalmente es más en las extremidades, ¿cierto? ¿Qué se genera una parestesia? ¿Quién me dice? Una mala circulación. Una mala circulación, sí, señor. Cuando nos dormimos sobre el brazo y nos despertamos hormigueo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es una hipoestesia? Aumenta la sensibilidad. La disminución de la sensibilidad. La sensibilidad. Disminución. Sí, La entonces cuando se pierde parte de la sensibilidad se dice que la zona está hipoestésica. Disminuido la sensación. Sensaciones más bien. ¿Cierto? Y la hiperestesia pues va a ser el aumento de las sensaciones de táctiles, ¿no? Y ahora sí, Claudia, ¿qué es la anestesia? Señora, ¿a qué te suena? Bueno, ¿quién le quiere ayudar Es la ausencia temporal de sensibilidad No del tener cuerpo sensibilidad. provocada por administración de sustancias químicas, profe. Uy, güey, madre. Esa definición sí estuvo muy buena, Jefferson. Sí, definitivamente el término anestesia quiere decir ausencia de sensaciones, cuando no sentimos nada. Y generalmente eso pasa pues cuando estamos bajo efectos de algo que nos anestesie. Porque si en condiciones normales nosotros estamos anestesiados, pues grave, algo grave está pasando. ¿Sí? El no tener sensaciones. No tener percepción de sensaciones, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, analgesia, anestesia, hiperestesia, hipoestesia, parestesia. Son términos relacionados con nuestro sistema del tacto y los sentidos en la piel, ¿cierto? Bueno, que en el caso de la anestesia, pues involucra muchos más sistemas, porque uno lo puede anestesiar y dormirle todo el cuerpo y otros sistemas diferentes a la piel, ¿cierto? Es como sumergirlo en un sueño profundo, donde no vamos a sentir nada. Hay diferentes tipos de anestesia. Anestesia local, regional y general, ¿cierto? Las anestesias locales son las que utilizamos para dormir solamente una parte específica de la anatomía y trabajar sobre ella. Entonces, cuando vamos a hacer un lavado de una herida, cuando vamos a suturar una herida, entonces generalmente solamente anestesiamos la zona afectada, ¿sí? Pero cuando ya vamos a trabajar como para hacer un trabajo más grande en una extremidad, podemos dormir todo un brazo. Entonces eso es regional, ¿sí? O dormimos de la cintura para abajo, como en la anestesia que llaman la raquia, ¿sí? ¿Sí la han escuchado? Que le colocan una inyección de anestesia en la columna y le duermen las extremidades inferiores.
Eso es un tipo de anestesia regional. Y la general es en aquella que le ponen la mascarita en la nariz y la boca y lo sumergen en un sueño profundo y lo duermen completamente. Bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿Qué hora es? 9:40, profe. 9:43. 9:43 con 10 segundos. Bien. Entonces, vamos a, antes de despedirnos, tomarles una fotico, que estuvieran juiciosos los 6 en clase. Entonces, ¿por qué va a tomar una foto para los chicos? Bueno, entonces... Listo. Entonces, como les decía, pues definitivamente van a reunirse los dos grupos de las dos jornadas y van a trabajar en conjunto la otra materia, ¿vale? No se puede repetir de profesor. O sea, yo no puedo dictarles ninguna de las dos clases que viene, ni la docente inmediatamente de la clase anterior tampoco. Son políticas de la universidad para no cansarlos a ustedes y pues de pronto para no cansar también al docente. Queda otra vez con el mismo profesor, qué pereza, ¿cierto? Entonces, por eso utilizan como esos métodos. Entonces van a tener dos docentes diferentes, nuevas, y van a ver dos materias según el programa y según el programa según cómo está diseñado. ¿Listo? No los vamos a molestar más. Estudien para el sistema nervioso este fin de semana, que vamos a verlo el lunes. Juiciosos, que descansen. Y nos vemos el lunes entonces. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Bueno, profe, muchas A gracias. Feliz fin ustedes de muchas semana. gracias.